Bienvenido Armando, bienvenido Yerko. Estoy muy optimista con pedir diálogo. ¿Habrá o esto ya se fue al cuerno, Armando? Yo creo que estás muy optimista. ¿Sí? Sí, porque digamos, a ver, lo que hemos visto las últimas semanas es, digamos, la insistencia de dos de los actores de este conflicto, los más importantes, digamos, porque creo que en esto la oposición inteligentemente no está entrando al juego, por supuesto. ¿Está mirando de palco? Sí, y creo que es una buena decisión, digamos, ¿no es cierto? Faltaría más que se metan, digamos. Pero digamos, a ver, vamos al punto, por el tema del diálogo. No, porque los dos actores creo que siguen y persisten en la estrategia fallida que hemos comentado, ¿no? Es decir, ellos siguen considerando que pueden ganar la partida. En este caso creo que Evo, aunque tal vez ya él duda más, Evo sigue pensando que su movimiento puede generar un proceso digamos, de bola de nieve. ¿Por qué duda, Armando? Porque yo creo que en la última semana cada vez más es evidente que más allá de la fuerza que pueda tener en sus puntos donde él está concentrando sus recursos, no hay otras condiciones políticas para el objetivo. De hecho, Cochabamba. Exacto. Cochabamba y sus cosas, ¿no? Porque yo creo que el objetivo del cual es, digamos, seamos francos, es generar a partir de eso una bola de nieve que a partir de eso podría poner al gobierno contra la pared en un escenario o incluso precipitar su salida, lo que le podría resolver su problema de habilitación. Digamos, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Desde el inicio a mí me pareció que era un objetivo un poco excesivo para lo que tenía, pero bueno, se lanzó y como suele pasar cuando uno lanza un objetivo que tiene problemas entre la meta y los recursos, tienes un problema, ¿no? O cuando estás en posibilidades de ganar más de lo que te habías esperado. Exacto. Entonces, y completo, sí. ¿No? Entonces creo que ahí hay un problema, pero el hombre persiste y me parece que todavía quiere jugar hasta dónde puede llegar con eso. Y yo diría que en eso, sin embargo, hay que tener cuidado. Está lejos de ser derrotado en el sentido que podríamos decir, porque bueno, vamos a hablar tal vez de eso. Y completo, y del otro lado es la misma lógica. Del otro lado el objetivo es acorralar a Evo Morales, sacarlo del juego y digamos, derrotar definitivamente a Morales y a partir de eso hacerse con el MAS y viabilizarse políticamente. Esa es la obsesión del gobierno y digamos que también actúa en ese sentido. Como verás, y creen que pueden lograrlo, ¿no es cierto? Vamos a discutir más atrás si esas vainas funcionan o no funcionan, pero me parece que en la racionalidad de los actores está eso todavía. Ambos todavía creen que pueden lograrlo. Yo pienso que no, pero en la medida que esos dos actores piensan que lo logran, no hay diálogo, o el diálogo se vuelve básicamente un instrumento comunicacional táctico en el momento, no una voluntad real de me siento para solucionar un problema. O solo discursivo, porque se plantean las condiciones. Yerko, ¿estás de acuerdo con Armando? En tres cosas estoy muy de acuerdo con él y creo que tengo que decirte algo que te va a doler mucho. Aparte que el merchandising de La Razón está buenísimo. Está buenísimo, ¿sí? Pero mira, Uri Allen creo que era el que decía que en realidad un optimista es un pesimista desubicado, desinformado. Mal informado. Sí. Y creo que eso es lo que está pasando con mucha gente en este país. No hay por qué pedirle diálogo a una organización política que está con un conflicto interno. Lo que hay que pedir es que se aplique la ley. Y eso es en lo que estamos muchas personas, muchos ciudadanos confundidos. Lo que está ocurriendo entre Evo y Arce es un conflicto que abarca y llega a toda la sociedad. No. Hace unas semanas creo que lo habíamos conversado. Esto es un conflicto VIP. Esto es como en una enorme discoteca. En el VIP se están peleando, ¿no? Los dos matoncitos que quieren tener la mejor botella de, qué sé yo, pues, de whisky. Toda la discoteca está complicada, más o menos, porque bloquean ese sistema. Pero es en el VIP. Ahora, es un VIP político. Y como es un VIP político, la entidad que debería construirles el diálogo, pero también aplicar las sanciones, es el órgano electoral. Pedir, por ejemplo, que hagamos una enorme, lo que se llama, una enorme colecta o una cadena de oración para que el MAS se reconstituya y se reconstruya en pacificación. Es una locura. Estamos pidiendo algo que no corresponde ni a la sociedad,
sino a las instituciones. Ahora, algo que ha dicho Armando... ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí, claro. Chiquitito. Yo también le voy a decir al abogado algo que le va a doler. A ver. Es absolutamente coherente pedir un cumplimiento de la ley, pero se cumplió la ley cuando Felipe Quispe bloqueó por los años 2000 y alfombró de piedras los caminos. Se cumplió la ley el 16 cuando el referéndum dijo que... ¿De cuál ley me estás hablando? De todas las leyes, Yerko. Se cumple la ley en este país a rajatabla. Cuando hubo bloqueos en esta última historia, se cumplió la ley. ¿Sabes qué es lo que estás planteando ahí? Se llama relativismo jurídico. ¿Deberíamos cumplir la ley cuando la ley es buena para absolutamente todos o deberíamos cumplir la ley cuando solamente es buena para unos cuantos? Yo no dije aquí y no cumplir acá. Dije, en el país, en N momentos, no se ha cumplido la ley. Entonces, también eso no significa que la ley no exista o que no debería cumplirse. Lo mismo para el diálogo. El que no esté funcionando en este momento, lo del diálogo, lo que hay decía que hacer una Armando negociación. De lo contrario, ¿cómo salimos del impasse? Los actores no son de diálogo nacional. A ver, para que lo entendamos. Este es un conflicto interno entre una organización política. Yo te pregunto, y obviamente esto te lo voy a también responder a Armando, pero a ver, si creemos que es una de estas organizaciones políticas que cada cierto tiempo se reproduce básicamente en interbancadas y en problemas, ¿sabes? Pero si creemos en un conflicto para tener el poder en sí y organiza sus pequeñas batallas, y sus secuestros, sus extorsiones ahí, en ese territorio, donde está la ciudadanía, está actores políticos, están actores sociales. Tú dirías, ¿es importante ahora que el país haga un acuerdo de diálogo para que los decreemos traten de encontrar su reconstitución y su reconstrucción? No. La gente lo que diría es, oye, aplíquenle la norma, ¿no? Aplíquenle la norma. Es que lo que plantea Ilichas a mí me parece interesante, ¿no? En un sentido. Es que hay dos dimensiones del conflicto. Y ahí se le atraviesa un poco su punto. Lo que sí, Yerko no creo que nos plantea, es que detrás de todo este conflicto finalmente es que hemos ido dando vueltas en torno al tema de la personería jurídica del MAS y del tema de la dirigencia del MAS. Y me parece que, y en eso puedo concordar contigo, en el sentido de que el órgano electoral ha tenido muchas oportunidades para ordenar este juego. Y probablemente desde una lógica incluso de sanidad de la democracia boliviana, en algún momento debería haber tomado decisiones en torno a este tema. Y respetando la ley. No, por eso, de la ley. No, porque además en ese sentido el órgano electoral tiene todos los instrumentos. Sí. Es este tema, por ejemplo, el tema de que el órgano electoral al final ha llevado a esta especie de bloqueo de las dos fuerzas, sin ninguna de las dos con Congreso aprobado, con una dirigencia un poco en el aire, pero que sigue. Es decir, esas ambigüedades al final son los elementos que alimentan este conflicto. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Ok, ciertamente, y ahora voy a disentir con Yerko, pero el corazón de una parte de este conflicto es el problema de la lucha interna por el liderazgo en el MAS. Las instituciones bolivianas deberían haber ayudado, o por lo menos definido claramente el marco en el que esa confrontación se da. Lo que está pasando, y eso creo que hay que decirlo también, sin embargo, es que efectivamente, como hay intervención política sobre la institución electoral no se anima a tomar decisiones o es influenciada en un sentido o en el otro. Es decir, lo que ha pasado en este tema es que el órgano electoral se han dado lavando las manos desde hace ya un año, ¿no es cierto? Dos casi, sí. ¿No es cierto? Y entonces, bueno, el problema es que Poncio Pilato se lava y el resto somos los paganinis, digamos, ¿no es cierto? Un poco es eso. Ahora, ese es el primer bloque del problema. Y más que se lava, está siendo invadida por otro poder, y eso es algo que lo han pero denunciado yo diría, siendo, yo creo que hay que hacerlo hoy en día, al final el órgano tiene que resistir y tiene que tomar decisiones, pues si no, ¿cómo es eso? O sea, debió haber tomado las decisiones en el momento en que todavía el cataclismo podía tener otras vías de salida. Y el problema que tenemos ahora es que, aquí es donde sí creo que se complica. Es que es cierto, es el conflicto de un grupo particular, pero es un conflicto que involucra por una parte a un actor clave que es el gobierno. Sí. Y en segundo lugar involucra con todo a la fuerza política que fue la más grande de Bolivia. Entonces, en ese sentido, digamos, sí es más que solamente una pelea, digamos, de barrio o de en ese esquina, sentido, ¿no? la comparación con Creemos de pronto nos aleja de la... Se va complicando. Voy a reforzar un poquito la idea de Armando, porque pasa lo siguiente. A ver, si tú lo ves desde el punto de vista jurídico puro, yo sé que no te gusta, y a mí tampoco te diré, ¿ya?
Pero tú lo ves con la mirada jurídica, uno diría, che, esto lo debió haber resuelto básicamente el órgano electoral, claro. Porque esto es un conflicto de dirigencia, de la organicidad, de sus estatutos, de su personería jurídica y además de lo que debería ser la candidatura hacia el 2025. Es un conflicto político partidario. La escala, y ahí estoy de acuerdo contigo, la escala es masiva. El MAS es hasta ahora el único partido político, que después del MNR en mucho tiempo, ¿no es cierto?, que tiene presencia nacional y un volumen, una masa tan fuerte, ¿no es cierto?, que genera su propio centro de gravedad. Ahora, hay una cosa de lo que decía Armando que me parece interesante. Precisamente porque el MAS es tan masivo, enorme, sus dirigentes no conocen las dimensiones del MAS y de lo que es de este despliegue territorial que tiene y de la capacidad y la fuerza es una fuerza de la naturaleza política el MAS en este momento. Es como enorme una cara, no es un viento. ¿A qué me refiero? Empezábamos la charla diciendo, Evo en algún momento siente miedo y retrocede. Siente miedo porque siente vértigo. Porque sus objetivos son fáciles de alcanzar. Debilitar al gobierno, sustituir al gobierno y por lo tanto reencauzar básicamente lo que es la organización política, la organicidad política en el país, no había sido tan difícil. Se dio cuenta eso en la marcha ya Evo. Se está dando cuenta ahora con lo que es... ¿Por qué se dio cuenta en la marcha? Porque si Evo Morales entraba a La Paz y se quedaba 2 días, teníamos una sucesión presidencial que recaía en Andrónico Rodríguez. El problema de Evo Morales es que le dio vértigo. ¿Crees que tenía la fuerza el suficiente? El gobierno de Arce está increíblemente débil. Pero Arce hace de esa debilidad una fortaleza. Claro. ¿Por qué? Porque él entiende más o menos que la fuerza del Evo, ese vértigo que tiene el Evo, su fuerza no es una energía que puede acumularse, es una energía que se evapora. Entonces, ¿qué hace Arce? Promueve la inercia. Y hasta ahora parece ser que la inercia le ha dado resultado en 2 ocasiones. La marcha y este último episodio. Exacto. Y lo que pasa es que bueno, yo te agregaría algo más. Fue intervenida la marcha antes, ¿no? No sé si tan inercia. Cuando iban llegando. No, pero fueron derrotados fuerzas, en los dos intentos. Pero ya no es inercia, No. La inercia te digo cuando estuvieron aquí en La Paz. Pero a ver, pero el punto es el siguiente. Efectivamente, digamos, y yo creo que también juega otro elemento importante. Desde ese lado, ahorita vamos a hablar del otro lado, que es del gobierno, ¿no? Es que, con todo, también tú tienes que enmarcar, y eso es bueno también, hay que decirlo, en medio del desastre hay que mencionar cosas buenas de todo esto. Hay de todas maneras un conjunto de institucionalidad y de lógica que te trae el propio proceso democrático que te hace difícil desencadenar este proceso. Que es un poco lo que tú decías. Evo estaba en el centro de La Paz, el gobierno estaba descompuesto porque no había podido pararlo en Vila Vila y posteriormente en el Alto se les desmadró. Absolutamente. Y Evo entró con mucha fuerza y hay que decir, la gente no lo dice, pero entró con una masa de gente impresionante. El problema de eso es que, como tú dices... La gente de los medios, ¿no? El siguiente paso podría ser ir, como dicen, algunos esperan andar a la Plaza Murillo y tomarla como Camacho, digamos, ¿cierto? No, hacer la sucesión, que recaía en Andrónico. Pero hasta eso era muy complejo en términos políticos, porque con todo vivimos en un país con un cierto conjunto de normas. Entonces yo creo que esos son también los límites institucionales que le plantea. Y de hecho yo tenía una hipótesis, cuando yo decía, por ejemplo, que el problema del Evo es que puede tener mucha inercia, mucha fuerza, pero su objetivo final no lo logra, en buena medida porque yo creo que él no está terminando de leer que hay inercias institucionales, jurídicas, que son muy fuertes en el país. Ese es el primer elemento. Es decir, con todo yo te diría... ¿Es el mundo judicial del que estás hablando, Armando? El mundo judicial, el tema constitucional. Yo diría que ese es un primer elemento que a él le dificulta enormemente. Porque otra vez, mira, en eso el gobierno es muy hábil. ¿Inercia o candados? Ahora, bueno, dice, el bloqueo, están bloqueando. Ya, yo voy a discutir contigo los temas que me competen. Bueno, entonces, un poco la estación anda a pedirle al Tribunal Constitucional que tome esto o a este otro. Entonces, a ver, el conflicto que él tiene con esa institucionalidad es más complejo y no es tan obvio. Sí, porque tú lo puedes resolver. Porque yo te dices que no entiende cuáles son las dimensiones de lo político en Bolivia. Y eso que es un tipo con un instinto político impresionante, Levo. Pero ahí yo sí estoy absolutamente... Creo que esto podría ser... Hay una pugna que le da vértigo porque se sabe demasiado fuerte, solo que no entiende
esa fuerza en qué puede desembocar. Como que creo que uno de los resultados muy negativos para el MAS de esta especie de champaguerra interna que nos está involucrando, que nos está succionando al resto, es que en algún momento sí se va a resolver, sí se van a sentar a dialogar, sí se van a sentar a charlar, pero en términos de patrimonialismo sobre el MAS y posiblemente patrimonialismo sobre las elecciones. Ahora, lo que salga de eso, quién sea el jefe, quién sea el candidato, quién sea la conducción orgánica y cómo se refuerce el gobierno o el sistema más o menos, ya la imagen ante la ciudadanía, yo creo que hoy día los negativos del MAS, no del Evo, ¿no? Los negativos del MAS entre la ciudadanía son mucho más altos de lo que eran hace 2 meses atrás. Mira, y la fuerza del mundo evista tampoco es que es tan fuerte. Ojo, si lo medimos en términos de puntos de bloqueo, creo que tiene su epicentro, tiene ciertas extensiones, pero tiene unas limitaciones. Y el gobierno, no sé si tan débil, sigue siendo gobierno, sigue estando ahí, ¿no? Sí, pero yo disentiría contigo en un punto. A mí sí me parece que, yo lo veo menos probable el escenario que tú planteas de un acuerdo, por muy pragmático, por muy... y digamos en términos patrimoniales, incluso como tú dices. ¿Por qué? Porque yo creo que con todo, y eso sí creo que hay un cambio en las últimas 2 semanas, creo que ya había un problema digamos, de relaciones personales ahí. Entonces que en política al final eso es importante, al final yo te odio, te quiero, son las formas, podemos negociar, pero el tema de poder convivir juntos, mínimamente hay un tema ahí en política, ¿no es cierto? De hecho, cuando se rompen esos lazos a veces en un partido empiezan las divisiones. Sí. Es decir, hay cosas que se pueden hacer. A partir de cierta frontera... Es por eso que no se promueven las elecciones internas en los partidos. Entonces yo creo que eso ya se estaba dando, pero me parece que lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, y eso es más complicado, es que la manera como ha gestionado el conflicto del gobierno de Arce está generando una animadversión, yo diría ya de naturaleza ideológica, en las bases del MAS, sobre todo en la estructura campesina del MAS, que es la que está apoyando y fundamentalmente en la estructura del Chapare, ¿no es cierto? Es decir, la percepción de un gobierno que tiene un discurso de odio contra la dirigencia del Chapare, que genera mensajes negativos, más allá, digamos, si al final esto puede ser más un fantasma que otra cosa, pero sí hay una percepción de enemigo, ¿entiendes? De creación de un enemigo. Porque además en este último tiempo, armando una línea, es que se han retratado estos mecanismos en las noticias, es decir, los balazos, la policía, pero lo que está, personas desaparecidas. Y en política el lenguaje es importante. No sé, es decir, claro. cuando tú le escuchas al ministro de gobierno hablar de que está en guerra, ¿no es cierto? De que de este lado están los sediciosos. Entonces, a ver, él no solo está hablando, y eso yo creo que es un gran error, él no solo está hablando a Evo Morales y a sus dirigentes, él está hablando al mundo campesino, a las estructuras orgánicas, que digamos, más allá de que puedan estar en la verdad o no la verdad, están apoyando. Pero hay un vocabulario, ¿no? Delincuentes, fanáticos, ¿no? Donde se polariza otra vez. Ahí yo pondré un tema, porque me parece que ese clic probablemente es el clic sí, y ahí me animo a decir que probablemente ahí sí puede estar pasando la frontera, ¿no es cierto? Que haga muy difícil después cualquier posible composición en la medida que los ánimos y además incluso ciertos clivajes. De hecho, yo te diría, si sobre ese lenguaje, hasta ahora el gobierno lo ha evitado y creo que lo está logrando, si sobre ese lenguaje además tenías una situación de violencia con más muertos, yo creo que ahí sí la ruptura ya se estaba dando. Déjame complementar una cosita de lo que ha dicho Armando, porque si hacemos futurología o leer un poquito la suerte del MAS, lo que tú has dicho es, si esta frontera ya se está cruzando y los códigos ya han establecido lenguajes de enemigos, básicamente, y si el receptor, quien recibe ese mensaje, es fundamentalmente las bases campesinas, que son las mejores organizadas en el MAS, que siempre lo han estado, ¿no es cierto? Eso significa que el MAS estaría reduciendo a ser básicamente como un partido extremista o de radicalización del campesinado, sobre todo del campesinado chapareño. Para un gobierno que ya no quiere al MAS, porque también puede ser eso, Armando. No puede ser. El gobierno ya no quiere al MAS,
Por lo tanto, tampoco le interesa ni la personería jurídica, ni la candidatura, etcétera, etcétera. ¿Será? Es que eso es lo interesante. Si ya no le interesa, lo que sí le puede interesar es un más contenido. Y un más contenido en una frontera territorial, que queda claro que es donde son dueños, el Chapare. Este debe ser el único país en el cual, porque no recuerdo en los momentos más duros del conflicto colombiano entre el ELN o las FARC más o menos, que un cuartel o un recinto militar se rinda ante las fuerzas rebeldes, ¿no es cierto?, ante las fuerzas insurrectoras, sin haber tenido batalla. Bolivia debe ser el único país más o menos en el que esto ha ocurrido. Y eso ha trascendido también a la sociedad y nos ha choqueado, básicamente, porque nuestros militares se han rendido. Pero ¿han evitado una masacre? Absolutamente. ¿Han evitado una escalada espectacular, mórbida en este conflicto? Puede ser. Pero eso también está mostrando algo. Pues digo, creo que, a ver, ciertamente es un conflicto de partido, pero creo que está mostrando varias cosas muy complejas para el futuro del país. Sí. Yo no soy tanto de la idea de que esto como el tema de la capacidad del Estado. De hecho, un artículo lo escribí. En realidad, la incapacidad del Estado de, entre comillas, imponer el orden a la sociedad fue un dato que marcó todo un ciclo político antes de la llegada de Evo Morales al poder, ¿no es cierto? Y en esto me lanzo una hipótesis. La actual ruptura dentro del MAS parecería que nos va llevando otra vez a volver a un ciclo. Partidos, sí. Exacto, a un ciclo en el que disciplinar a la sociedad va a ser cada vez más difícil. En la medida que has roto, digamos, un poco lo que armó la Pax Masista, yo le llamo, del periodo de Evo, que era un grado de legitimidad ante las organizaciones, pero también negociación muy dura, ¿no es cierto? No fue tan fácil, pero sí había cierta legitimidad del Estado plurinacional y del liderazgo del MAS que lograba resolver esto. Y ahora volvemos en medio de esta descomposición a una situación donde el mundo social empieza a ser autónomo, a tener sus elementos y empezar otra vez a retar el Estado. Y cuando tú me decías la rendición de los militares, mira, aquí los militares se rendían después del 2000, no se podía intervenir, no porque el gobierno no quisiera, ¿no es cierto? Y después de lo que le pasó a Goni, sí, ¿no es cierto? Sino básicamente porque el Estado sabía que no podías intervenir porque no tenías la capacidad estatal para hacerlo, ¿no es cierto? Que tiene que ver además con la incapacidad histórica del Estado boliviano de no controlar su territorio, ¿no es cierto? De manera interna, ni siquiera estamos hablando de las fronteras. No, interna. Entonces, frente al conflicto social y al conflicto con mundos campesinos que te manejan el territorio, no puedes hacer mucho. Tienes que reunir 5.000 policías para recuperar un puente. ¿Ok? Ese es el nivel de la capacidad del Estado boliviano, ¿no es cierto? Es decir, no quiero pensar si quieres entrar a un lugar donde haya 15 puntos de bloqueo seguidos, ¿no es cierto? Entonces, pero esa es una realidad. Por eso es que la política, y ese creo que es el gran tema ahorita, en esta ruptura del MAS, uno de los temas complicados que vamos a tener para adelante, es cómo se construye una gobernabilidad frente a esto que se está descomponiendo. Porque cualquiera que venga después de esto va a tener que gestionar este desorden. A mí la lección que me deja esta charla sobre lo que estamos revisando es el enorme peligro que significa que el día de mañana, o sea, pasado el bicentenario, la siguiente fuerza desestabilizadora en el país no sea una fuerza política masiva como la que es el MAS, sino sea una fuerza económica política. Estoy pensando ahorita en las federaciones de cooperativistas mineros. Todavía no ha pasado en Bolivia. Eso sí tienen mucho poder, Yerko. Pero en Perú sí está ocurriendo, sí, cuando controlan territorio y además no dejan la intervención del Estado. Los colonizadores ya nos han demostrado en este país, más o menos, que son capaces de detener la contención de la estatalidad y de incendiar el país. Me preocupa muchísimo que el mensaje que nos está dejando Arce es: posiblemente la inercia resuelva lo político inmediato. Pero la inercia queda claro, más o menos, como que una estatalidad ausente es básicamente la puerta abierta a nuevas formas de economías ilegales supraestatales. Incluso. Ahora, y el otro tema de fondo, digo, es porque aquí hemos hablado mucho de Evo, digamos, en sus dilemas y sus imposibilidades o posibilidades. El otro es el gobierno, ¿no?
que yo creo que como dice Yerko... Ahora, de un lado dicen Evo y del otro lado dicen el gobierno. ¿Es Arce o es el gobierno como un actor más general? Yo creo que es Arce y un entorno que lo rodea, ¿no? Y lo que queda de un gobierno que acompaña eso, digamos, ¿no? O sea, sí hay un gobierno mínimo, yo creo que pero sí, de acompañamiento que genera algo de administración de estatalidad. Sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no es cierto? Siempre ha habido, además, yo pienso. Pero a ver, yo diría que ahí el problema que yo tengo es otra vez el cortoplacismo. Es decir, la lógica de la inercia que tú dices, yo dejo 35 días para derrotar a Santa Cruz. Ahora, 20 días o vamos a 30 para derrotar a Evo, ¿no es cierto? Esa es la estrategia, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, todo podría ser muy interesante en la medida que eso te permita mejorar tu gobernabilidad, mejorar tu estabilidad y eventualmente redorar tu blasón, digamos, tu reputación. El problema del gobierno para mí es que en medio de esa champaguerra tú tienes un proceso más estructural de descomposición, de pérdida de credibilidad, que tiene que ver con su incapacidad de resolver el tema económico, con su falta de señales a la sociedad, y esto terrible que está pasando ahora, porque el otro rasgo que ya a lo grande, lo que es cierto, es una pelea de un partido, pero que nos afecta a todos. ¿Qué te dicen todas las encuestas? Las encuestas te dicen de que la mayor parte de la gente está interesada en que la política les resuelva el problema de la economía, y está ocupándose de esta pelea, ¿no es cierto? Entonces, y además percibe que a los políticos solo les interesa eso, no les interesa resolver los problemas. Creo que entonces, eso lo comentabas tú en un encuentro en la FES el 2021. Sí. La polarización política está en apenas un segmento de la sociedad, muy chiquito. Sí. 70% de la sociedad lo que demanda de esta estatalidad enfocada, ¿no es cierto? En esto es, veamos el tema de la economía. Y lo político, el gobierno dice... No me molestes, tengo que resolver esto. Pero ¿y cómo lo vas a resolver? Manifestando que el Evo se evapore. No es a través de manifestar, más o menos. No es constelaciones lo que tiene que ser el gobierno. Tiene que ser cosas. Yo creo que hubiera sido interesante que el gobierno hubiera aplicado más o menos una serie de medidas que en lo económico y lo social mejorara su capacidad ante la sociedad. De esa forma, Evo Morales iba siendo cada vez más chiquitito, más enano, más... Claro. Microcelular incluso. Sí, entonces... El desgaste del gobierno, la incapacidad del gobierno, yo no diría todavía la derrota o la quiebra del gobierno en cuanto al tema de lo económico, porque pueden ocurrir todavía cosas, pero este desgaste más bien lo enaniza a Arce y lo engrandece a un Evo que, como decíamos en un principio, sufre de vértigos de poder. Claro. Y el problema que le puede pasar a Arce finalmente es que incluso ganando por la inercia, digamos, ganando tiempo por la inercia, el problema es que, como dicen, el político no se da cuenta que acabado esto, al día siguiente tienes que seguir gobernando. Claro. Es decir, al día siguiente que, digamos, cerremos este episodio, este señor va a tener que seguir gobernando el país, va a tener que seguir resolviendo los problemas. Y a esta altura del partido, lo que tú ves es que los siguientes 2 meses para el presidente van a ser muy complejos, porque la economía se sigue desbocando. Has perdido otro mes más de producción, otro mes más de capacidad de tomar decisiones en medio de este embrollo. Y toda postergación te sigue complicando el problema, ¿no es cierto? Yerko dice que no la está atendiendo porque está concentrado en su asunto político. ¿De acuerdo? Totalmente, totalmente. Es decir, si tú ves ¿qué medida económica importante se ha tomado en las últimas 5 o 6 semanas? Ninguna. ¿No es cierto? Un poco otra vez, estamos en la inercia, ¿no es cierto? No existe ya esquema cambiario, porque no existe. Listo, pero nos vamos a acostumbrar a que no haya esquema cambiario. El problema que yo encuentro en esto es que el gobierno no lee suficientemente que varios de los problemas que está dejando tienen efectos más lentos, pero van a tener efectos en el crucial momento de enero-febrero del próximo año. Sí, y que también van a tener sus mega efectos, ¿no es cierto? Y mediano plazo, en la elección. En el largo plazo, ¿no es cierto? Exacto.
Porque inercia es bicicletear, y bicicletear en este país, bueno, te lo estaba diciendo el Alejandro Reyes, ¿no es cierto? No funciona si no está bien planificado. Han hablado mucho de inercia. ¿La oposición no está también en una suerte de inercia? ¿Las oposiciones? O como dice Armando, de palco porque es lo recomendable ahorita. Yo Para mí rapidito, un cafecito, dice. Sí, a ver, súper rápido. Yo creo que la oposición en este momento está en Schadenfreude, pero total, más o menos, ¿no? Están viendo el desastre interno en el MAS, las imposibilidades de continuar diálogo, los cambios de código de lenguaje, el enemistamiento que existe entre ellos, y ellos se sienten absolutamente felices. De lo que no se están dando cuenta es lo que acaba de decirnos también Armando. Este es un ciclo político que te va a arrastrar también a los partidos de la oposición. Como nunca antes, tanto creemos como comunidad ciudadana, están muy cerca de su desaparición para las elecciones del 25, porque no han tenido capacidades de reacción. Es más, yo creo que ahora el condicionamiento de lo político en este momento haría que cualquier reacción que tengan tanto CC como Creemos pueda incluso acelerar su desvanecimiento en la sociedad. Voy a terminar con una palabra. Yo agregaría ese tema. Justamente, yo creo que el problema es... A ver, sí, yo ahorita, opositor, no me tengo que meter en esa pelea, no es la mía, que se terminen de fundir juntos, ¿no es cierto? Yo creo que están haciendo bastante eficazmente ese trabajo, ¿no es cierto? Pero la pregunta, como dice Yarko, son incluso ya de dos momentos, hay dos temas aquí. Uno de corto plazo y otro de largo plazo, o mediano y largo plazo. El de corto plazo es que, sin embargo, tú tienes que construir una oferta política para... yo diría, este conflicto del MAS, en la hipótesis de que no se soluciona, va a implosionar todo el sistema. Sí. ¿Okay? Y va a tener efectos estructurales, incluso en las preferencias electorales, los posicionamientos de la gente. Es casi como un nuevo escenario que se va a abrir. Tabla rasa. Sí, así. Ahora, con algunas culturas políticas, cuidado, pero sí muy desarmado. Bueno, la primera gran pregunta es quién va a ocupar esos espacios para ese nuevo momento, ¿no es cierto? Y eso va a definir el futuro de la gobernabilidad del país. Puede ocuparse mal, fragmentadamente, en desorden. Es decir, podemos llegar a cosas peores desde un tiempo. Sí. Y ahí yo creo que el gran reto de la dirigencia opositora es, oye, ¿cómo voy a pensar esta cosa? Yo diría que la primera impresión que yo tengo es que no hay muy poca idea de eso. No lo ¿O tienes algún Exacto. escenario? Porque has hablado de estas fuerzas. Lo fragmentario. Sí. Yo creo que el sistema político va a optar de manera suicida por lo fragmentario, por fragmentar, por lo fractal. En algún ¿Y momento quién ocupa el espacio, Yerko? Pequeños grupitos. Como los cooperativistas. El problema es que van a tener también sus representantes los cooperativistas, no van a dejar de tenerlo. Y el problema de lo fractal, de partidos chiquitos y súper fragmentados, es que su horizonte político es menor. Exacto. No son 5 años de gobierno, son 2, 3. Y vamos a entrar en un ciclo también de desportillamiento de lo que se ha construido, de esta enorme estructura que el MAS nos entregó como constitución y estatalidad, se está desportillando y está empezando a y ese es el desafío, lo que dice el Yerko es el otro, el edificio de mediano y largo plazo, porque el problema es, ya, esa fragmentación, cómo ocupas el espacio, quién va a ocupar, cómo lo van a hacer, pero el otro problema de fondo es eso, se está desportillando la estatalidad, pero al mismo tiempo la herencia del gobierno, del periodo del MAS, es un Estado enorme, presente en todos los espacios de la vida. ¿Sí? Esa es la paradoja. Nos va a heredar un Estado enorme, presente en todos los espacios de la vida, pero con problemas, desportillado, desmadrándose en cierto sentido. Sí. Y ahí viene la gran pregunta, y eso es de mediano y largo plazo. Si quieres recobrar gobernabilidad y si quieres encarrilar al país, tú vas a tener que repensar estas preguntas. ¿Cómo yo incluyo a los cooperativistas en este esquema? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer con un movimiento campesino que va a quedar herido después de esto y va a querer la revancha? Etcétera, etcétera, etcétera. Me tengo que ir. Gracias, Yerko Illich. Gracias, Armando Ortuño.